regresamos para conversar con el aspirante a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Cuando Graimer me dijo la primera vez que se iba a presentar como diputado, yo dentro de mí no dije nada, viendo las contiendas, conociendo uno esa batalla campal, ¿no? Ese mare magnum que hay en la política, donde hay mujeres con tantos cuartos, las mujeres de funcionarios, familia de otros. Y dije, bueno, Graimer, ¿cuántos millones tú tienes? Me dije, ni un chele. Digo, pero es que así no se puede. Él me dijo, yo le voy a llevar a la gente la propuesta a la puerta de su casa y le voy a hablar a la gente de mi propuesta. Yo le dije, bueno, tu partido me cae como ácido muriático en los ojos, pero tú y tu propuesta tienen un aval. Tú eres un hombre decente, eres joven, inteligente, piensa adecuadamente y no anda buscando hacer malabares en la política. Domingo. Lo más importante es que la gente aprenda a escoger el grano y sacarlo de la paja. Y Graimer es alguien que va a dignificar el Congreso. Si quieren llevarse de fanatismo, que voten por cualquier cosa. Ahí está la reina, ahí está Graimer. Exacto. Aquí más, y está José Horacio, que es un candidatazo. Sí. Pero permitamos que hable nuestro invitado. Graimer. Oye, Domingo, oye, ¿quién forza, Domingo? Oye, ¿quién forza? Pero que no quiere que lo promovamos. Están olvidándose que hay un invitado que tiene media hora esperando ahí. No. Un saludo a todo el equipo de Rumbo. Oye, tú tienes suerte que Fafa te defiende. Óyeme. Yo me siento un hombre muy privilegiado porque estar con estos tres señores de la vida social, política, don Fafa, caramba, un monumento viviente de la dignidad, del decoro y de la trayectoria, como es don Fafa Tavera. Me siento muy honrado. Me siento muy contento porque veo un mechón de cana en la cabeza de Domingo Páez, que se ve vigoroso, sano. Y don Ricardo Nieves, llave. Mire, sí, lleno de cuarto. Mira, dime, Domingo. No, adelante con tu propuesta, te hago la pregunta más adelante. Adelante con lo que tú ibas a plantear. Precisamente cuando nosotros decidimos aspirar, y es que no fue que decidimos aspirar y luego buscar qué hacer con la aspiración. No teníamos una agenda social, de trabajo, comunitaria. Y entonces esa agenda fue que nos llevó a dar el paso, porque en el entorno se fue construyendo esa posibilidad, ese elemento aspiracional. Por lo que veníamos haciendo hace años con un tema muy esencial, que por cierto, hoy es el Día Mundial del Orgullo del Autismo. Hace 15 años que se promulgó esa resolución, esa decisión, para reconocer la condición neurológica de la condición del autismo, que precisamente está conectada con mi primera propuesta legislativa, que es la ley de inclusión, que es por lo que yo llego precisamente a esta posición, a aspirar. Y la gané en una dura batalla en ese PLD que Domingo conoce bien. Fui el más votado de los hombres del PLD, con el más bajo presupuesto en la historia de las internas de ese partido. Y entonces me gané por trabajo propio y con el decoro y la dignidad la diputación, la candidatura. Y ahora estamos batallando en este mare magnum de vallas y afiches y cosas. Yo no he puesto el primer afiche. Yo no he puesto el primer afiche, ni la primera valla, ni el primer bajante, ni el primer spot. Y sin embargo, estamos colocados y metidos realmente en las preferencias del electorado. Un electorado tan diverso que va del primer quintil hasta el quinto en lo que es la composición económica y social de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, donde vive el más encumbrado en la torre de la Anacaona y el más pobre aquí en Los Meaditos, en Los Kilómetros, Manganagua o cualquier Los Praditos o el Manguito. Y una gran clase media pensante, racional, que espera propuestas. Yo creo que el Congreso Nacional, particularmente la Cámara de Diputados, necesita un remecimiento en sus bases. Hace mucho tiempo que la Cámara de Diputados está llena de gente a veces que es buena, pero es inoperante, porque no todo el que está ahí es malo. Hay gente ahí que es muy buena, pero que hace muy poco por hacer buena legislación, o buena representación, o buena fiscalización. Y hay un grupo también de maleantes que, basado en un forraje ahí de papeletas, se mete en la Cámara de Diputados para escabullirse a ciertas situaciones, en muchos de los casos, situaciones
inclusive de persecución, de corrupción y demás. Entonces, aquí estamos dando la batalla, compañeros. Bueno, Domingo, tú ibas a preguntarle a Graimer sobre sí, él situó la candidatura en un espacio, digamos, de reivindicación de la dignidad de la actividad política. Sí, señor. Cuando marcó distancia del uso abusivo de recursos y se refugió en ideas. A propósito de ideas, háblanos de los ejes de tu propuesta como candidato a una diputación. Yo tengo las 3 áreas para trabajar: la legislación, la fiscalización y la representación. En la legislación voy a proponer 2 leyes fundamentales. Una que es una transformación cultural, social, de lo que es la inclusión y la participación de las personas con discapacidad, que es la ley de inclusión. Yo estoy proponiendo, entre otras cosas, por ejemplo, que el concepto de la inclusión sea colocado en la currícula académica de básica y de media, para que los niños en las escuelas, al crecer en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pueda comprender y entender al niño diferente. ¿Quién es el niño diferente? El niño diferente es el niño que tiene alguna condición que al otro niño le parece distinto. Es decir, el niño que le falta un brazo, el niño que tiene rasgos de autismo, el niño que tiene una condición de Down, el niño que tiene dificultades motrices. Nuestras aulas no están preparadas para una persona en silla de ruedas, por ejemplo. Y eso es una exclusión. Ni los baños, ni la cocina, nada está preparado para las personas especiales. Para nuestra escuela, las personas con discapacidad no existen. Entonces, eso por un lado, para que los niños crezcan comprendiendo y respetando al niño diferente. Pero a nuestros maestros tenemos que ponerle en la currícula de preparación la condición de enseñanza sobre la inclusión, porque el profesor puede perfectamente, salvo aquellas características de discapacidad que son muy evidentes, por ejemplo, motrices o físicas, pero hay unos niños que pueden tener la condición de autismo, que el profesor tiene que tener la condición de distinguirlo dentro del grupo de estudiantes, por su comportamiento, por su forma, ¿verdad? Pero yo acabo de proponer en estos días que en las aulas de nuestras escuelas públicas debe haber el aula o el salón de la inclusión. ¿Qué es esto? En las escuelas que ya tenemos de los barrios de nuestra escuela pública y lo que podamos construir en lo inmediato, debe haber un aula o un salón de la inclusión. ¿Por qué? Porque en nuestros barrios, muchos de nuestros hijos, de las familias más necesitadas, no tienen para dónde poner los muchachos en la escuela. Y lo primero que sufren son las madres que no pueden tener un trabajo porque tienen que atender a un niño con una condición. ¿Qué sería ese salón o esa aula de la inclusión? Es donde la madre del barrio puede, o los padres del barrio, puede llevar a ese niño con profesores con ciertas capacidades de entrenamiento y de preparación para la materia, puedan acoger a esos niños con alguna condición y saber y comenzar a decir en dónde lo vamos incorporando en el sistema educativo. Pero además tienen que tener talleres de inclusión entre los niños de las otras áreas de preparación, digamos, vamos a entrecomillar, normales, para que se hagan talleres y trabajo en conjunto entre el niño que tiene discapacidad con los otros niños que no tienen ninguna otra condición especial. Por lo tanto, vamos a hacer un acto de amor y de inclusión y de comprensión entre las generaciones, entre los que tienen alguna discapacidad y los que no tienen. Pero además, le permite a los niños que tienen alguna condición en el barrio comenzar a interactuar y libera a las madres, por supuesto, de ciertas dificultades. Pero yo estoy proponiendo también que en la currícula académica de medicina, en lo que tiene que ver con la especialización de pediatría, podamos comenzar a construir el pediatra especializado en autismo. ¿Por qué? Porque el autismo es una condición neurológica que si se detecta a tiempo, puede comenzar desde la pediatría al nacer. Es decir, aquí hay una tipología, una condición que este niño presenta ciertos rasgos y si se atiende a tiempo puede advertir a tiempo ciertas condiciones. Pero además, yo estoy diciendo que es una injusticia total que los seguros médicos no acojan a los niños con la condición de autismo. Solo lo acoge el SENASA ahora y fue producto de nuestra lucha para que eso sucediera. Entonces, esa es mi primera propuesta legislativa. Mi segunda propuesta legislativa es la ley Claudio, que más adelante, Ricardo, compañero, voy a mandar lo que será la historia de Claudio. Claudio es Claudio Marmolejos. Es un ciudadano
hombre de familia, de trabajo, y que a mí fue que me incorporó en el movimiento estudiantil universitario. Y fue que me llevó a los círculos de estudio del PLD, cuando hacíamos círculos de estudio para hacernos miembros del PLD. Y entonces Claudio se vio al borde de la sepultura, literalmente al borde de un ataúd, por falta de un riñón. Yo comprendí a través de Claudio que este país está en pañales en materia de una protección legislativa, sanitaria, legal y cultural sobre la donación y trasplante de órganos. Por lo tanto, la ley Claudio va a ser la primera y verdadera ley de donación y trasplante de órganos, con todo un programa de foros previos de análisis sobre los casos importantes y los errores que podamos haber cometido, y traer expertos internacionales de España, que es el país que más salva vida en el mundo en donación y trasplante de órganos, de Argentina, que tiene una ley avanzadísima, y de Colombia, que es el país que más avanzado. Por cierto, tu hermana Bernice Domingo intervino en la situación de Claudio porque queríamos llevarlo a Colombia a ver si podíamos conseguir el trasplante en Colombia, y tu hermana Bernice hizo un gran esfuerzo para que Claudio pudiera vivir. Claudio finalmente consiguió un donante de su hermano y está batallando por su supervivencia. Bueno, qué bueno. Óyeme. Bueno, adelante, Fafa. Me complace que tú tengas esas dos banderas, pero tú sabes que ahora, por el papel de la comunicación, hay un grupo de aspirantes que proceden de los medios de comunicación, que es tu caso. Y coincide incluso con parte de Leila en el sentido de la lucha con las limitaciones humanas. Así es. Pero hay un problema. Este país no tiene arreglo si aquí no se arregla la justicia. Si no comenzamos a estar... ¿Qué tú crees de que el primer paso del Congreso y de los nuevos elegidos es comenzar a lograr una justicia independiente? Porque si nos separamos de eso, no hay posibilidad de sobrevivir al nivel de la corrupción en la que vivimos hoy. ¿Qué tú crees de que este primer paso de la justicia es necesario? Te voy a remitir para que entendamos lo que es ser justicia independiente o no. Cuando John F. Kennedy gana la presidencia, pone como fiscal a su hermano, Bobby Kennedy. ¿Y usted cree que Bobby Kennedy, por ser hermano del presidente de los Estados Unidos, podría ser capaz de maniobrar o manipular el sistema de justicia de Estados Unidos sin que tenga consecuencias directas? Por lo tanto, lo que llamamos justicia independiente no basta con que sea un elegido tomado entre tal y tal. No, es el sistema en su conjunto que tiene que tener la suficiente vigorosidad para que el que pongamos ahí tenga el sistema la capacidad de decirle: usted se equivocó y pagará su consecuencia. Por lo tanto, yo propongo, por supuesto, y propugno, porque, por ejemplo, comenzando por la Procuraduría General de la República, por ejemplo, podamos tener un procurador independiente, pero no es independiente de los partidos, es independiente de calidades personales, de condiciones, porque hemos visto mucho que buscamos elegidos, salimos con una gente y al final se vuelve una chota. O sea, entendiendo aquí lo que es una chota, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que sí, que hemos consumido 20 años, don Papa, del siglo XXI y no nos hemos dado cuenta. 20 años. Y estamos como si estuviéramos comenzando. Y entonces, yo creo que el Congreso Nacional, que es el primer poder del Estado, es el principal y primero en llamado a formar parte de ese proceso que usted me plantea. Y yo, por supuesto, estaría en primera línea de ese proceso, sin remilgo y sin ninguna dificultad, ni política ni partidaria. Graimer, gracias. Gracias por Quisiera otra un vez. minuto solo para Sí. decir el tema de mi representatividad que voy a hacer. Yo, durante mi precandidatura me decían: pero usted va a aparecer por aquí porque es candidato y después que gane se va a desaparecer. Yo sentía vergüenza ajena porque se lo están diciendo por lo que han hecho los otros, no yo. Y entonces decidí crear lo siguiente: va a ser la Mesa Técnica Permanente de Respuesta a la Comunidad. Repito, Mesa Técnica Permanente de Respuesta a la Comunidad. Es la estructura que yo voy a formar para obligarme a mí mismo a no desconectarme de mis electores y llevar los temas que son de mis electores. Y tengo una propuesta muy interesante, Ricardo, que quiero que los organismos de protección de la infancia me acompañen. Yo pienso liberar el primer cuadrante de la circunscripción número 1
libre de niños en las esquinas, explotados, deshidratados, en la mendicidad, fuera del hogar y fuera de la escuela. Y el primer cuadrante va a ser de la Independencia a la Gómez, de la Independencia a la 27 y de la Gómez a la Churchill. Ahí hay sistema de cámara y vamos a propugnar que comencemos a hacer un levantamiento. ¿Quiénes son? ¿A qué hora llegan? ¿Dónde viven y quiénes los llevan? Y con ese levantamiento, entonces vamos a hacer un piloto de que esos hogares donde esos niños viven, lo pongamos en un programa. Y vamos entonces a rendir un primer informe del primer cuadrante liberado de esos niños en las esquinas. Excelente. Gracias, Graimer. Muchas gracias. A ustedes, Domingo. Te veo salud. Te veo en salud, Domingo. Oye, Salud, oye, salud, cuarto y rebeldía. oye, la muerte me anda huyendo a mí y yo detrás de ella. Graimer, Me anda gracias. huyendo. Muchas gracias. Es un voto consciente. Yo le digo a la gente que no desperdicie su voto. No vote por pelusa, por chiripa. Yo no No vote vote. por partido, vote por No candidato. vote por chiripa. La vaina es que después viene el PLD y le dice, la línea es esta, Domingo. El que sea, pero oye, mira, ¿quiere que te diga una cosa? Ese es el problema. Este discurso, nada más, el discurso A ti te explotaron por eso. sí, no importa. Oye, me lo pudieran haber explotado, pero es un tipo que tiene respeto ganado en esta sociedad. Es cierto. Exacto. Y que no me quitaron nada que me interesara. Oye, sí, oye lo siguiente, Ricardo. Es que este discurso nada más lo asume un 2, un 3% de la población, pero va creciendo con el tiempo. Y aunque sea después que yo me muera, la gente construye la conciencia de no dejarse manipular. Y no votar por Gurrupela. No. Tú sabes de qué va la Gurrupela, ¿verdad? La Gurrupela, sí. ¿Sabes Así. de qué va? Ajá. Debajo de la parte terminal, Argeni. El rumbo de la tarde, cambiando el rumbo de la Radio Nacional. Bueno. Adiós, Graimer. Bye. Acuérdate del asunto. Una emisora. Vamos a RCC asumirlo. Media. Vamos a asumirlo. Si van, Vamos a asumirlo tú y yo con otra 5 de gente. julio, ponte tu mascarilla y vota en las elecciones Ponme mi botella extraordinarias en la cámara desde ahora, porque tú, hemos hecho Dirígete a demasiado tu colegio esfuerzo. electoral en no le horario salgo de con una botella, me da un botellazo. No. Dale una botella de la que dan la vieja en el sur. Para Limpiarlo. Para limpiar. Sí, esa es la que él quiere. Esa es la que él quiere y la que necesita. Ricardo, di que una sí. botella para limpiar que tú necesitas. Sí, tú sabes, un linimento, como decían, que la preparan con hoja y vaina. Tú me llamas. Sí, está bien. Vámonos con el público.